funcionó. 99% ¿cómo se llama? De, de éxito. Ok, antes de que comencemos con el siguiente tema, ¿verdad? Que es análisis sintáctico, ¿verdad? Quiero mostrar, creo que hice una pequeña modificación todavía, ¿verdad? O sea, no al Excel realmente, sino a la interfaz en ese sentido. Se la voy a mostrar rápidamente para que vean que, o sea, que la solución que dimos, vamos a decir, no es la única en ese sentido. Hay un montón de formas realmente de resolver el problema en ese sentido. Entonces, una de las cosas, ¿verdad? Así un poco incómoda, vamos a decir, que tiene el ejemplo que hicimos ayer, ¿verdad? Es que el argumento extra era un puntero void, ¿verdad? Eso es horrible en ese sentido, ¿verdad? Por eso teníamos que hacer, yo voy a buscar acá, lo tengo en el repositorio, ahora está de esa manera. Entonces, si ustedes recuerdan, déjenme abrir acá, voy a abrir esto. Okay, right. Okay, hacíamos este cast, o sea, pasábamos la dirección del input stream, ¿verdad? Y le hacíamos un cast a void asterisco, ¿verdad? Los casts no son bonitos, ¿verdad? Los casts siempre son, o sea, feos en ese sentido. Entonces, igual, o sea, primero lo hacíamos a void asterisco y luego en el punto L hacíamos lo inverso, o sea, agarrábamos el extra y lo pasábamos otra vez a iStream. Entonces, eso requiere obviamente mucho cuidado a la hora de estar haciendo cast. Claro, en este caso nosotros sabemos que es un iStream asterisco el que guardamos ahí, ¿verdad? Por eso puedo hacer el cast de regreso, vamos a decir, en ese sentido. ¿Sabes? Pero el caso, ahora cuando tenemos un montón de cast es bien fácil, vamos a decir, equivocarse, ¿verdad? Y castear, como dicen algunos, al tipo incorrecto en ese sentido. Entonces, en general, fíjense bien, a mí, o sea, me gusta evitar los casts. Ya cuando no queda de otra, pues ni modo, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar el cast? Pues, en este caso también, ¿verdad? Tenemos ayuda de Flex, ¿verdad? Hay una opción que se llama Extra Type. El extra type básicamente le estamos diciendo, hey, no use void asterisco para el argumento extra. Yo quiero que sea de este tipo, que sea lexer, dos puntos, dos puntos, fill, func. Ya vamos a ver qué es eso. La idea, para adelantar un poquito ahí, la idea es bien simple, que es, en vez de pasar un puntero, fíjense bien, al iStream, voy a pasar una referencia, vamos a decir, a una función. Y esa función va a ser mi JJ input o mi JJ field en ese sentido. O sea, voy a pasar de parámetro una función en ese sentido. Y este es el tipo que, o sea, representa el field function. Entonces, antes de que revisemos JJ input, vamos a ir al Excel HPP. Aquí está mi field function. Es un std function. Esto lo vimos acá el día. Esto es parte del header functional, ¿verdad? Quieren usar std function y ¿cómo se llama? Tienen que irse o tienen que incluir el functional en ese sentido. Entonces, fíjense bien, le digo que es un std function que retorna un int, que recibe un char asterisco y un int. La idea aquí es bien simple, esta función va a recibir el buffer y el max size y va a retornar el result, ¿eh? En ese sentido. La idea es poder simplemente llamar esa función en el JInput, en ese sentido. Entonces la función que he diseñado para eso es esta y yo le llamé fill buffer. Yo siento que el nombre, ¿verdad? O sea, va más de acuerdo a lo que hace la función. No, o sea, JInput, no sé, es un nombre bien feo. Ok, fill buffer, ¿qué hace fill buffer? Pues simplemente ahora recibe un char asterisco buffer, el size, hace el in read, o sea, aquí nomás hace el read, llena el buffer y le dice que quiere leer, si es posible, ¿verdad? O sea, size bytes. ¿Y qué retorna? Retorna el in.gcount, ¿verdad? Esas son básicamente las funciones que vimos, ¿verdad? O sea, que utilizábamos antes, ¿verdad? En este sentido. Solo que ahora lo estoy haciendo en una función. No hay nada del otro mundo, ¿verdad? O sea, esta función no tiene nada del otro mundo en ese sentido. Ahora, en el constructor
aquí está la parte interesante, aquí está la magia. O sea, recuerden, o sea, si ignoremos por un momento la línea 10. Ya vamos a hablar de esa línea, ¿verdad? Hay un montón de cosas ahí. Ignoremos la línea 10. O simplemente pensemos, ahí estoy declarando la función, bueno, no la función, la variable que va a almacenar una referencia a la función. Y esa variable se llama fill-fn. Entonces, simplemente ahora en la línea 12 yo le digo JLX init extra. Recuerden, es para setear el argumento extra del JScanner. Y le digo, este argumento extra, como ahora es de tipo función, yo puedo fácilmente, sin ningún caso, o sea, feo en ese sentido, asignar esa variable, vamos a decir, como parte del struct de flex, en ese sentido. Ahora, ¿qué es y cómo declaro esta función? Pues la función, fíjense bien, es esta, lexer buffer. Básicamente le digo, bueno, tomo la dirección en realidad del método. Ahora, ustedes saben que todo método, ¿verdad?, tiene como primer argumento implícito el famoso this, que es un apuntador, ¿verdad?, a la instancia de la clase. Entonces, el problema es que cuando llame a esa función, yo la voy a llamar a través de una referencia, yo no voy a tener el puntero this a la disposición, ni tampoco la instancia del exer, en ese sentido. Y aquí es donde viene la magia, vamos a decir, ¿cómo se llama? De std function, en ese sentido. Y lo que hacemos es lo siguiente. Técnicamente, la función tiene dos argumentos. El método, ¿verdad? Pero, si contamos el this, serían tres argumentos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo método, recuerden esto, lleva un parámetro adicional que es un apuntador al objeto o a la instancia, vamos a decir. Ese es el nombre correcto, la instancia, en ese sentido. ¿Sí? O sea, por eso cuando hacemos, no sé, a punto el método, ese a es la instancia y se va a pasar del parámetro al método. Es lo que hace C++ en ese sentido. Ahora, como esto yo lo quiero almacenar en una variable, de una u otra manera tengo que decirle, hey, o sea, lleves el argumento también, de una manera. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí es donde entra esta función mágica, vamos a decir, se llama std_bind. Entonces yo le digo, ok, bind, recuerden, es como enlazar, ¿sí? Enlazar este método con estos tres argumentos. ¿Sí? O sea, como que dice, amárrelo y hágalo un solo objeto. Ahora, el primer argumento le digo es el this. El segundo es, estos se llaman placeholders. El segundo es _1, que significa va a ser lo que el usuario pase de parámetro. Y _2, el segundo argumento, que venga de, ¿cómo se llama?, de parte del usuario, cuando llame a la función, en ese sentido. La idea básica de esto es que yo puedo hacer esto, fill, fn, y pasarle dos parámetros. El primero es un char asterisco, es decir, sería el buffer, y el segundo es un entero, digamos 10, en ese sentido. Entonces, este es el argumento 1 y este es el argumento 2. No comienzan en 0, ahí sí los argumentos. ¿Sabes? Entonces, estos son como variables especiales, se llaman placeholder, y hay que incluir este namespace para hacer referencia, ¿cómo se llama?, a los argumentos que se le van a pasar a la función. Por eso se llaman placeholder, en ese sentido. Claro, yo podría, ¿cómo se llama?, quitar el placeholder y poner un parámetro actual aquí. Claro, ese debería ser char asterisco, ¿verdad? En ese sentido. Entonces quito el guión 1 en ese sentido. Entonces recuerden, _1 hace referencia al primer parámetro, _2 al segundo y así sucesivamente. Entonces esto me retorna, vamos a decir, una referencia. En realidad no podemos decir una función, en C++ le llaman un objeto llamable, un callable object. O sea, que lo podemos llamar como si fuera una función en ese sentido. Entonces, eso queda almacenado en esta variable. O sea, piensen que se agrupa todo eso, se almacena en esa variable. Y esa variable nosotros la vamos a guardar en el JScanner. De tal manera que más adelante, y vamos a ver en el JInput, yo voy a extraer ese valor de ahí. Y como yo sé que es una función, te voy a llamar a esa función. ¿Sí? Ok, entonces vamos a JInput. El JInput es, yo diría, extremadamente simple.
hacemos igual auto y decimos fill fn, no tiene que llamarse igual la variable ahora, o sea, eso creo que está claro. Simplemente le decimos get extra de scanner. No tengo que hacer tampoco ningún cast, ¿verdad? O sea, feo como hacíamos ayer, cambiarlo a stream asterisco, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque ahora el extra ya le dijimos que es de tipo Lexer fill function. ¿Sí? Entonces puedo almacenarlo, ¿verdad?, directamente en esta variable y el compilador también, o sea, con auto, ¿verdad?, va a determinar de qué tipo debe ser la variable en ese sentido. Como nosotros ya sabemos que eso es una función, entonces que recibe un char asterisco y un entero y me retorna un int, entonces simplemente digo result es igual a fill function buffer max size. And that's it. Y esas son dos formas, o sea, de resolver el problema. No son las únicas dos formas. Hay una infinidad de formas, o sea, de resolverlo. ¿Sí? Quise aprovechar, o sea, para introducirlos un poquito a esta parte de la programación funcional en C++, ¿verdad? En ese sentido. No es la única forma de hacerlo, ¿verdad?, en ese sentido. ¿Saben? De hecho, en vez de, no sé, de repente es bind, ¿verdad? O sea, puede ser un poquito confuso, vamos a decir. Vamos a ver si funciona. O sea, usando funciones lambda. O sea, hacemos fill function, le llamo igual, fill fn. Ok, las funciones lambda ahora recuerden que comienzan con el bracket. Y le digo, bueno, dentro de la función yo voy a usar el puntero dice, eso se llama un capture. Ese no es un argumento, eso es capturar ese, ¿saben?, en el contexto de la función. Ahora, la función, aquí vienen los parámetros, sería, recibe un char asterisco y le voy a llamar buff y un int size. Y simplemente la función retorna, vamos a decir, bueno, de hecho podríamos hacer, para hacer, si quiere ser explícito, podríamos decir fill, vamos a ver si fill buffer, ¿verdad? Buff size punto y coma, porque recuerden que eso es estamos básicamente declarando una variable. Al principio suena, o sea, suena un poco, o se ve un poco raro, porque estamos haciendo una función y la almacenamos en una variable. En programación funcional eso es normal. Hacer una variable y esa variable almacena una función y luego llamo a la función que está guardada en la variable. ¿Sí? Entonces funcionaría de la misma manera, solo que de repente es un poquito más claro, vamos a decir, que la sintaxis de arriba. La de arriba es un poquito más oscura. ¿Sí? Es que o sea, antes de que hubieran funciones lambda en C++, que creo que en C++11, ¿verdad?, se introdujeron lambda, entonces se usaba bind. Antes cuando no había. Ahora hay funciones lambda. Mi opinión es que se ve más profesional, ¿verdad? O sea, de repente es más fácil de entender en ese sentido. Básicamente estoy diciendo, define una función, o sea, que captura el puntero dis, en ese sentido, y recibe dos parámetros. Y ahí los declaro de manera explícita. Mientras que en el bind, esos placeholders ¿eh? Se ven bien feos. De nuevo, y no es la única, o sea, hay dos formas. ¿Ah? Hay mucho más formas de- de hacerlo, vamos a hacer en ese sentido. Por ejemplo, podrían hacer o sea, una clase que sobrecargue el operador paréntesis, en ese sentido, y ya se considera un callable object, en ese sentido. Ya sería una tercera forma de hacerlo, en ese sentido.
¿Preguntas hasta ahí? Ok. Bueno, vamos a regresar después para un poquito a Flex, ¿verdad? Pero vamos a ir avanzando hacia análisis sintáctico, ¿verdad? Pero antes de avanzar, ¿verdad? Volver a recordar que, bueno, el video de ayer, ¿verdad? Ya lo subí, ¿sí? Lo mandé, ¿verdad? Los correos que tenía por ahí capturados del último envío que me hicieron. Entonces los compañeros que lo recibieron, ¿verdad? Tienen que distribuirlo por ahora, ¿verdad? También ahora, o sea, creamos el repositorio de ejemplos de la clase, ¿verdad? Donde vamos a ir subiendo ahora cada ejemplo y ustedes simplemente pues, o sea, pueden acceder en ese sentido. Y igual para el proyecto ahora, diría vayan creando su repositorio, ¿verdad? O sea, es obligatorio, ¿verdad? Tener su repositorio, ¿verdad? En ese sentido y pues estar subiendo, ¿verdad? El código al repositorio en ese sentido. Individual el proyecto. Está en lo correcto. Sí. Ok. Sí. Sí, el manejo de Flex sí, en ese sentido. Usualmente, ok. Y si, bueno, obviamente yo espero que C++ no sea un impedimento para ustedes en el examen, ¿verdad? Pero si vamos a evaluar la parte léxica, pues obviamente pues vamos a dejar o sea, vamos a dejar el placeholder, pues, o sea, para que usted se encargue de Flex nada más en ese sentido. Y de repente sí agregar una o dos funciones en C++ en ese sentido. Pero no, o sea, no hacerlo de cero. Bueno, de hecho, la pruebita que hicimos, pues sí era de hacer de cero las clases, porque pues ese era el propósito de la prueba, ¿verdad? Pero, o sea, en este caso, pues la idea no va a ser que escriban de cero todo. Makes no sense. Y viene fácil. Sí, siempre. No estaba facilita la prueba, pues. Bueno, entonces vienen igual. Y otro poquito extra. Más puntos extra, no. Oye, la pregunta es, ¿será que nos puede mandar la rúbrica por correo y nosotros la mandamos? Ok. Sí, sí, tiene razón. Fíjese que no, se me olvidó realmente hoy hubiera mandado el documento. Es correcto. O me manda un correo, o sea, recordando y ahí nomás le doy el reply, pues, y usted lo distribuye. Sí, es cierto que eso no lo tienen disponible. Ok. Ok. Entonces, antes de que hablemos de la herramienta que vamos a estar utilizando, que es Bison, ¿verdad? Tenemos que hablar un poquito, recordar un poquito, ahora pues, tenemos que ver hasta dónde. Tenemos que recordar un poco ahora el análisis sintáctico ahora y los métodos de análisis sintáctico. Ahora vamos a ver qué tanto recuerdan ustedes y qué tanto pusieron atención en compiladores 1. ¿Sí? Ok, análisis sintáctico. Es, recordando ahora, o sea, el análisis léxico, o la idea del análisis léxico, ahora es facilitar el análisis sintáctico o hacer que el análisis sintáctico, vamos a decir, se preocupe por la estructura, vamos a decir, del programa, más que de la estructura, vamos a decir, de la entrada, o sea, de los caracteres, en ese sentido. O sea, el léxico ahora agrupa los caracteres, ¿sabes? En ese sentido, y se preocupa, vamos a decir, por crear, ¿cómo se llama?, agrupaciones de caracteres que tengan sentido para el análisis sintáctico. Entonces, el análisis sintáctico básicamente se va a preocupar por la estructura correcta, vamos a decir en este caso, de un programa fuente, en ese sentido. Y no vamos aquí, ¿verdad? O sea, entrar en mucha discusión, ¿verdad? Que simplemente vamos a recordar que para representar la sintaxis, ¿verdad? Nosotros usamos gramáticas BNF o, vamos a ver si ustedes recuerdan esto, o EBNF.
¿Cuál de las dos recuerda? Vamos a decir que ninguna, ¿verdad? Las dos. ¿Qué significa BNF? For, exacto. Y la EBNF, extended. Muy bien. Andamos bien. Ok. Entonces, la idea es bien simple. Vamos a decir, al igual que el análisis léxico, nosotros tenemos expresiones regulares que se convierten en autómatas y el código, o sea, cuando queremos hacer el analizador léxico, el código lo que hace es simular los autómatas, ¿verdad? Resulta básicamente, bueno, ya son autómatas determinísticos, ¿verdad? O sea, finitos determinísticos. Es algo parecido con la gramática, pero la gramática es se dice, la representación algebraica, o sea, en ese sentido. Las gramáticas también se pueden convertir en autómatas, solo que ya no son autómatas determinísticos, finitos, ¿verdad? En ese sentido. ¿Cómo se llaman los autómatas equivalentes a, o vamos a decir, que pueden hacer el mismo trabajo de una gramática? ¿Cómo se llaman eso? ¿O cuáles son esos autómatas? Los autómatas de pila, muy bien. ¿Eh? Usualmente ahora, o sea, lo vamos a identificar por las siglas de PDA, es Push Down Automata. Entonces, básicamente, ahora dice que se llama autómata de pila porque son un autómata que tiene estados y todo el asunto, pero tiene una pila. Se auxilia de una pila, en ese sentido. ¿Sí? Entonces, de hecho, la forma, probablemente yo diría, la forma más simple, no necesariamente fácil, de hacer un analizador sintáctico el más simple ahora es, bueno, y aquí tenemos que recordar, ¿no? Que hay dos métodos, descendente y ascendente. De los cuales el descendente es el más simple. El ascendente, de hecho, no es, yo diría, el ascendente no está hecho para codificarlo a mano, en ese sentido. Pero sí, o sea, es factible, vamos a decir, para una herramienta generar un analizador sintáctico ascendente, en ese sentido. Entonces, de los descendentes, ustedes recordarán que hay una implementación bien simple, digo bien simple, no necesariamente fácil, ¿verdad? Que es recursiva. Usualmente se llama ahora analizador sintáctico descendente recursivo. Y digo que es el más simple, ¿verdad? Porque cada símbolo de la gramática mapea a una función. En ese sentido. No estoy seguro, pero creo que Antler utiliza o puede utilizar eso. No estoy seguro, ¿verdad? O sea, en ese sentido. No he utilizado mucho Antler. Entonces, bueno, usualmente ahora una de las cosas que a mí me gusta hacer en compiladores uno es eso, o sea, o sea, que el proyecto sea un analizador sintáctico descendente recursivo codificado a mano. Es el más simple ahora y es el, o sea, de codificar a mano en ese sentido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea, o sea, del análisis sintáctico descendente? Pues vamos a recordar, yo le llamo a esta la gramática de hierro. Vamos a ver si alguien recuerda, o sea, esta gramática. Y ahí la vamos a dejar. Todas las letras mayúsculas ahí, de un solo carácter, representan no terminales. O sea, E, T y F son no terminales. Asterisco y más son tokens. Paréntesis de abrir y cerrar es token. Num es un token que representa una constante numérica. En ese sentido. ¿Qué acepta esa gramática? Expresiones numéricas, ¿verdad? O sea, con solo número. O sea, usualmente decimos en notación infija. ¿Qué hacemos? O sea, refiere a notación infija porque hay notación posfija y prefija. ¿Alguien vio eso en estructura de datos? Posfija y prefija. Básicamente, o sea, la idea es bien simple, ¿verdad? O sea, bueno, de hecho, en prefija y posfija no hay paréntesis. O sea,
No son necesarios los paréntesis, ¿verdad? Recuerden los paréntesis en infija, o sea, la notación que nosotros típicamente utilizamos, son necesarios, ¿verdad? Por la precedencia. En posfija no se necesita. Entonces, por eso a veces van a ver ustedes que digan, ok, esta es una gramática que acepta expresiones aritméticas, en este caso con suma y multiplicación, el asterisco significa multiplicación, o sea, en notación infija, expresiones en notación infija. O sea que esta gramática debería aceptar algo como 4 más 5 por 10. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, una forma, vamos a decir, de probar a mano de que pues esta gramática acepta esta entrada es hacer un árbol de derivación. ¿Sí? ¿Se acuerdan del árbol de derivación, verdad? ¿No? ¿Quién se acuerda del árbol de derivación? Ah, el compañero. Pucha, el compañero, ¿qué pasó con los demás? Ajá. Ajá, o sea, también lo sé. En teoría la computación usualmente llama el árbol de derivación. Sí. Y básicamente ahora la idea es, o sea, comenzamos, decimos, este es el símbolo inicial, entonces el árbol comienza ahí. Este es el primer nodo del árbol, es la raíz. E. Entonces, claro, dependiendo de la entrada, nosotros tenemos que ver, bueno, qué es lo, o sea, qué es lo que, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, sabemos que esto es un grupo y este es otro grupo, entonces es el asterisco no está aquí, así que tengo que irme por el segundo camino. Es decir, esta entrada no coincide, o sea, con ese patrón, en ese sentido. Cuando llego a T, aquí sí, ¿verdad? Puedo decir, ah, ok, sí, puedo separar por el asterisco, entonces me puedo ir por la primera, o sea, tomar decisiones de irme por la primera, ¿sí? Producción. Entonces acá, es decir, esto produce T, ¿sí? Asterisco, F. Entonces ahí ya hice dos grupos, es decir, ya separé, o sea, ok, este es uno. El más fácil es el de la derecha, donde F, puedo decir F produce num. Recuerden, num es un token. Num, y si ustedes quieren, anotamos el lexema entre paréntesis. Obviamente para el análisis sintáctico, ¿verdad? No es realmente necesario, solo para el análisis sintáctico. Ok, luego lo que tengo aquí, ¿verdad? Es paréntesis, algo, paréntesis. Entonces estoy en T, para lograr eso, esa derivación, tendría que ir a F, y luego en F puedo agarrar la primera opción, que sería paréntesis, E, paréntesis. Y ahora, volvemos otra vez a E, ¿verdad? Entonces ahí sí, esto ya coincide con este, o sea, con este patrón que es E más T. Les decimos acá, esto es E más T. Y lo que me quedan son dos números, ¿verdad? Entonces esto va a decir, nos vamos por la segunda opción, E que produce T, T que produce F. Esto es un poquito largo, pero básicamente al final llegamos a num. Num, y esto sería 4. Aquí T produce F, F produce num, y este num sería 5. Y listo, ¿verdad? En ese punto, ¿verdad? O sea, donde nosotros decimos, ok, esa entrada es aceptada por esa gramática, en ese sentido. ¿Por qué? Porque pude construir un árbol de derivación, ¿sí? O un árbol de análisis sintáctico. En esencia, lo que hace un analizador sintáctico es exactamente eso, construir un árbol de derivación, en ese sentido. Y dependiendo, fíjense bien, esta es la clave, dependiendo de cómo se construya ese árbol, si es de arriba hacia abajo es descendente, y si es de abajo hacia arriba es ascendente. Ahora, construirlo de abajo hacia arriba es mucho más complicado. Porque o sea, de abajo comenzamos en las hojas, o sea, comenzamos en 4 más 5 por 10 y vamos reduciendo hasta que llegamos al símbolo inicial.
Eso es básicamente lo que hace el análisis sintáctico ascendente en ese sentido. Y el método es mucho más complejo, ¿verdad? En ese sentido. ¿Sí? Y no es parte, o sea, de la clase, ¿verdad? O sea, estudiar el método. Sí vamos a ver las herramientas que utilizan, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí tenemos que entender, porque la herramienta ahora nos va a generar errores que tienen que ver, ¿verdad?, directamente con el método que es utilizado. Ok, entonces siguiendo con el método descendente, el método es tan simple, voy a copiar esto, que puedo fácilmente, una nueva página acá, hacer un analizador sintáctico descendente recursivo o por descenso recursivo, como dicen algunos, ¿sí? Mapeándolo de la siguiente manera. Ahora, bueno, antes de hacer eso, realmente tenemos un problema. Para poder generar un analizador sintáctico descendente, no importa si es recursivo o no es recursivo, en ese sentido, la gramática debe cumplir ciertos requerimientos. Vamos a ver si alguien se acuerda. ¿Cuáles son los requerimientos de la gramática para poder, o sea, escribir un analizador sintáctico descendente? Sí, tiene que ver con recursión. Recursión por la izquierda. ¿Sabes? En ese sentido. De hecho, formalmente, bueno, si mal no recuerdo, decimos si queremos que una gramática sea LL1, por ejemplo, eso, ¿sabes? Para poder escribir un analizador sintáctico descendente, la gramática debe ser LL1. Para que sea LL1, entonces no puede tener recursión por la izquierda. En ese sentido. Y esa gramática tiene recursión por la izquierda. Porque si se fijan en esta producción, o sea, básicamente ahora el símbolo de la izquierda es el primer símbolo en la derecha. Recursivo por la izquierda. En ese sentido. Este también. Y este no. ¿Sabes? En ese sentido. Lo otro es que para que sea realmente el L1, recuerden, el 1 significa ahora un lookahead, o sea, un token básicamente, de que solo debo utilizar un token para decidir cuál de las producciones voy a utilizar. Y eso también tiene, ¿cómo se llama? Hay otra regla para eso. O sea, si queremos que sea el L1, tiene que estar factorizada a la izquierda. Básicamente significa que no puede existir el mismo prefijo en dos producciones. No sé, supongamos que tuviéramos otra producción que dijera num, no sé, PID. Me la acabo de inventar. Entonces, básicamente, vamos a decir que no son ambiguas realmente ahora, ¿sabes? Pero tienen el mismo prefijo. Entonces no sería LL1, o sea, tendríamos que convertirla en LL1 en ese sentido. Entonces, hay todo un procedimiento para eliminar recursión por la izquierda en ese sentido. Para esta gramática en específico, a mí me gusta utilizar EBNF, pasarla a EBNF, o eliminar recursión por la izquierda utilizando EBNF. EBNF permite utilizar ciertas construcciones de expresiones regulares, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? Representar repetición. Si ustedes se fijan, básicamente el hecho de tener recursión por la izquierda aquí es para generar repetición. ¿Sabes? O sea, si ustedes analizan esto, esto es E más T. Recursivamente, este E, yo lo puedo reemplazar por E más T. Y tengo más T. Si seguimos reemplazando esta E, se fijan, E más T más T más T. Yo creo que en ese punto ya ven el patrón. Y finalmente, esta E yo la puedo reemplazar por T. O sea que esto me va a quedar T más T más T más T. ¿Cuál es el patrón que se repite? Más T, ¿verdad? Fácil de verlo. Entonces, en EBNF, yo puedo escribir eso. Claro, aquí no estoy usando ningún mecanismo formal. Lo estoy haciendo, como dicen, al ojo, ¿verdad? En ese sentido. Exacto, entonces aquí podemos decir que, ok, T, ¿sí? Puedo usar
paréntesis y no confundirlo, ¿verdad? O sea, porque los paréntesis son operadores de EBNF, diríamos más T, ¿sí? Y le voy a poner asterisco, o sea, es 0 o más repetición. Si esto es 0 veces, entonces solo me quedo con T, o sea, que sería este caso. Y si tengo varias, o sea, varias repeticiones, entonces es básicamente este caso. O sea, en una sola producción hice las dos en ese sentido. O sea, tengo básicamente esta, ¿sí? Agrupada o resumida, vamos a decir en esto, utilizando EBNF, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo ahora podemos hacer con esta. Entonces, T va a producir, el patrón es el mismo, o sea, es F, asterisco F, y aquí no confundir, ¿verdad? O sea, poner el asterisco aquí arriba, ¿verdad? Denotar que es repetición en ese sentido. Y el último caso, pues no es ningún problema. Ahora F produce, lo voy a poner así como entre apóstrofes para decir que es parte de la gramática, paréntesis, E, paréntesis, ¿sí? O nu. Y ahí sí tengo una gramática, de hecho esa sí es una gramática LL1, o sea, con un look ahead, ¿verdad? Yo puedo tomar decisiones de qué voy a hacer en ese sentido. Y ya no tiene recursión por la izquierda. Estarán de acuerdo que ya no hay recursión por izquierda en ese sentido. Entonces ahora sí es ideal para hacer un analizador sintáctico por descenso recursivo en ese sentido. Fíjense bien, o sea, lo simple que es eso. Esa parte de la L1 es así como para que No, para convertirlo, el objetivo de convertirlo en el L1 es para escribir un parser descendente o un analizador sintáctico por descenso recursivo. O sea, lo que quiero y lo que voy a demostrar ahorita obviamente es un pequeño analizador sintáctico por descenso recursivo, el cual, perdón, no lo puedo escribir con esta gramática, porque tiene recursión por la izquierda. De hecho, si lo intentan, básicamente lo que van a generar es recursión infinita, entonces no funciona. Entonces, necesito convertir la gramática para que mi parser sea funcional, o mi analizador sintáctico sea funcional. Entonces pasamos LL1, ¿sí? Y ahora sí, una vez que es el L1, yo voy a utilizar esta gramática, o sea, de aquí, voy a pasar a un analizador sintáctico. Descendente recursivo. ¿Sí? De nuevo, con la gramática del lado izquierdo no puedo, ¿sí?, escribir un analizador sintáctico descendente recursivo. Porque tiene recursión por la izquierda. ¿Sí? Los requerimientos del descendente es también que no tenga ambigüedad. Correcto. Sí, correcto. De hecho, si es ambigua, ¿cómo se llama? Ni el descendente ni el ascendente, o sea, se puede. Gramáticas ambiguas hay que ver cómo eliminar. Y no hay método, ese es un problema. No hay un método algorítmico, vamos a decir, para eliminar ambigüedad. Ahí la solución. En teoría también la perfección elimina. No, la ambigüedad no la va a eliminar de esa manera. Tiene que, o sea, reescribir la gramática o repensar la gramática, o sea, manualmente en ese sentido. ¿Sabes? Definitivamente. Por ejemplo, o sea, una gramática de expresiones es bien fácil, o vamos a decir, es la solución, ¿cómo se llama? Ambigua, es más intuitiva. O sea, nosotros sabemos que, o pensamos, ok, hay una expresión, un más y otra expresión. Hay una expresión, multiplicación y otra expresión. De hecho, esta es la versión ambigua. ¿Sí? Es más intuitiva. Por eso tendemos a escribir a veces, o sea, gramáticas ambiguas. ¿Sí? El problema es que así como está,
ningún parser, o sea. Bueno, para ser justos, fíjense bien, ¿quién ya llevó análisis de algoritmo? Análisis de algoritmo. Problemas NP, ¿a quién le suena el...? ¿Le suena, verdad? Ok. Entonces, para ser justos, ¿saben? Con las gramáticas ambiguas, sí se puede escribir un parser. Solo que el problema es NP. Hay que usar backtracking. ¿Sí? Avanzar, regresar, regresar. Entonces se vuelve un problema de NP. Para ser 100% justos, no es que no se pueda. Sí se puede, pero el problema es, en español, ¿cómo sería en inglés? Es unfeasible. ¿Sí? Que básicamente ahora es un algoritmo que toma tiempo exponencial en ese sentido. ¿Sí? Por eso se vuelve no factible, diría en la práctica. Así, ese sería el punto. O sea, ya para poder ser totalmente justo pues, con la gramática. Entonces, por eso, o sea, partimos del hecho y decimos, ok, necesitamos una gramática no ambigua. ¿Sí? De hecho, en el caso de las expresiones, o sea, una forma de, o una solución a la ambigüedad es utilizar la precedencia. Pero ese es un ejemplo específico. En el caso de expresiones, la precedencia resuelve el problema de ambigüedad en ese sentido. Y esta gramática se convierte básicamente en esto. Si ustedes se fijan, eso tiene que ver con el primer árbol binario que vimos en esta clase, ahora que dijimos, ok, y para manejar la precedencia, vamos a decir, entre más arriba está, la gramática comienza aquí, entre más arriba está el operador, entonces tiene menor presencia. A medida que va bajando, por ejemplo, aparece el asterisco, entonces el asterisco tiene mayor presencia, ¿sí?, que el más. Y los paréntesis quedan más abajo, dirán, los paréntesis tienen mayor presencia que el asterisco y que el más. Esa es la forma básicamente ¿cómo se llama?, de introducir precedencia, vamos a decir, en la gramática. Y con eso eliminamos la ambigüedad. En esa gramática. ¿Sí? Ok. Entonces, para pasar, fíjense bien, de esta gramática, que ya es el L1, a un analizador sintáctico descendente recursivo, tenemos que hacer un par de cosas. Primero, determinar cuáles son los símbolos no terminales. Solo tengo tres: E, T y F. Perfecto. Eso significa que voy a tener tres funciones. Y les puedo llamar igual, E, T y F, en ese sentido. Entonces, si las escribimos, las voy a escribir, bueno, vamos a mover un poquito esto. Vamos a sacarlo de acá. No, esto no es lo que quería hacer. Vamos a copiar esto, vamos a poner aquí abajo. Entonces, hay tres símbolos no terminales, ¿verdad? Como dijimos, E, T y F. Vamos a hacer otro color. Entonces, la primera función, y la voy a poner aquí como si fuera C++, vamos a decir, es E. Así, void E. En este caso, si ustedes se fijan, E solo tiene una producción en el lado derecho. Solo es E que produce T más T asterisco y ya. Entonces, nos vamos al lado derecho y lo primero que encuentro es T. Entonces, como T, perdón, es un no terminal, entonces eso se convierte en una llamada o una función. Se va a hacer T. ¿Sí? Y luego lo que tengo es una repetición. ¿Sí? Entonces, una repetición en código es un ciclo. Entonces, básicamente la idea aquí, ¿verdad? Es, ok, esto, si ustedes recuerdan el patrón que se repite aquí, es más T, más T, más T. Y más es un token, vamos a decir en ese sentido. O sea, el más es como el trigger, vamos a decir, ¿sí?, de la repetición o la condición. Mientras tenga un más, repito. O sea, el procedimiento. Entonces, la idea aquí, ¿verdad?, sería decir, ok, while. Y vamos a asumir que tiene que haber una variable, ¿verdad?, que diga current token o alguna cosa así, ¿verdad? Vamos a decir while. Y lo voy a llamar, para no escribir mucho, solo de while tk es igual, y no sé, podemos utilizar token dos puntos. Digamos que se llama OP, vamos a llamar aquí add. Ahí se me acabó el espacio. Decimos, ok, mientras el token sea un más, entonces
lo primero que voy a hacer es leer el siguiente token. O sea, eso se llama consumir el token. Te voy a decir tk igual, digamos que tengo la lexer.nextToken. ¿Ok? Entonces eso significa que estaba aquí, el current token, y avancé, y ahora tengo el primer token. ¿Sí? De T. Entonces, T es un no terminal. Llamo a T. Cierro llave, y ahí se acabó. Recuerden que eso, o sea, vamos a decir, queda como anillo al dedo, porque, o sea, el while queda como anillo al dedo, porque si la condición no se cumple de entrada, entonces cero repetición. O sea, encaja perfectamente con el operador asterisco de expresiones regulares. Si fuera uno o más repeticiones, ¿verdad? ¿Cuál sería el ciclo ideal? Do, while, ¿verdad? ¿Sí? Pero en este caso, ahora es asterisco, entonces el while, vamos a decir, el ciclo ideal. ¿Sí? Entonces ahora solo me queda, fíjense bien, bueno, ahora me queda la siguiente, voy a poner acá void t. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, llamamos a f primero. De nuevo tenemos repetición, es básicamente un ciclo con la misma estructura, o sea, decir while, ¿sí? tk, vamos a asumir que es igual, igual. Vamos a decir aquí token, dos puntos, o p, vamos a decir que es mult. ¿Sí? Consumir el token, y básicamente ahora decir lexer.next token. Y luego ahora, o sea, ya salté, estoy aquí, sería llamar a f. Cierro y cierro acá. Ya casi termino, vamos a decir, mi superanalizador sintáctico. Por eso solo me queda un símbolo, f. Solo que f sí tiene dos opciones. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si podemos hacer f acá al lado. Vamos a decir aquí void f. Entonces, fíjense bien. Y aquí es donde decir, o sea, este tk es el que llamamos el look ahead, ¿no? Es un token por adelantado, por eso es ll1. Solo necesito una variable. Si no, si fueran dos look ahead, entonces token sería un arreglo. Tenemos dos variables, token 1, token 2, o sea, como sea. Pero en este caso solo estamos usando o sea, un look ahead, o sea, un token por adelantado. Pues básicamente yo lo que necesito ver es, ok, si el token que tengo actualmente es el paréntesis izquierdo, entonces significa que me voy por este lado. Si el token es un número, entonces me voy por la segunda opción. Si no es ninguno de esos, ¿qué hacemos? Error, exacto, porque no es ninguna de las opciones. Entonces, eso es error sintáctico. No coincide con ninguna de las producciones. Podemos hacer un case, un switch, pero vamos a hacer un if. Va a decir if tk, recuerden es mi look ahead, si es igual a token, dos puntos, y vamos a escribir p de paréntesis, vamos a llamar, vamos a ver, op le voy a llamar de open paréntesis, ¿sí? Pero no escribir mucho. Ahí es open paréntesis. Ok, entonces simplemente consumimos el token, entonces lexer, vamos a ver si me cabe en este espacio aquí, next token. Pum. Entonces, eso significa ahora, ya consumí este token, entonces lo que sigue ahora es E. Ya vamos a E. Después de E, y aquí viene algo interesante, ¿qué tenemos después de la E? Después de la llamada E. Otro paréntesis. Entonces, fíjense bien. Ahí estamos viendo, yo espero, estoy esperando un paréntesis derecho. O sea, yo espero que el token actual sea un paréntesis derecho. Y si no es un paréntesis derecho,
Error, exactamente. Entonces vamos a poner acá, ¿sabes? Un if, okay, if tk distinto de token. Voy a poner acá cp de close paréntesis. Si es distinto, entonces error. Típico es que ahí nomás nos detengamos, ¿no? Ahí se detiene el análisis sintáctico, ahora y ya. Si no, simplemente tenemos que consumir el token, es decir, traer el siguiente, Lucas. Entonces sería token igual a next token. Y ahí termina esta opción. Esa es la primera, básicamente la primera opción en ese sentido. Vamos a hacer una nueva página. La segunda sería ahora acá, voy a seguir acá, sería else if ¿sí? tk igual, voy a seguir en la otra línea, token, voy a llamarle num. En este caso simplemente sería consumir el token. tk igual al exer punto next, bla, 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 next token. Y el último caso, recuerden, sería else. En este caso simplemente decir error. De hecho, un mensaje de error aquí, ¿verdad? O sea, útil, diríamos, o sea, debería decir, bueno, esperábamos un paréntesis izquierdo o un número. Era lo que se esperaba en ese punto. Pero habría que imprimir el lexema y decir, bueno, encontramos esto. Algunos lenguajes de programación ¿verdad? Tienen errores de ese tipo, mensajes de error de ese tipo. Expected punto y coma, esperaba un punto y coma. Y uno dice, ah, ok, se me olvidó el punto y coma. El compañero, ¿verdad? Punto y coma. Sí, es típico, ¿no? A veces se le olvida. Digo. Y ahí está, un analizador sintáctico descendente recursivo en menos de 10 minutos. Es lo que me tardé en escribir, pero si lo hubiera tecleado probablemente más rápido. Probablemente. Ya no soy tan rápido escribiendo a mano. Dele. If tk igual a token 2.2 num. El if. Tan feo está eso. Está difícil de descifrar. Esa es una, o sea, una ventaja, decir, o sea, del análisis sintáctico por descenso recursivo. Entonces, se fijan. El propósito de esto ahora es puramente recordatorio, es decir, o sea, en ese sentido. Porque nosotros vamos a trabajar acá ahora con análisis sintáctico ascendente. El análisis sintáctico ascendente es más potente, vamos a decir, que el descendente. Porque para empezar, no requiere que la gramática le quitemos la recursión por la izquierda. De hecho, adelante, análisis sintáctico ascendente se recomienda que la gramática sea recursiva por la izquierda y no recursiva por la derecha. En ese sentido. Entonces, esa es una de las ventajas. La gran desventaja, ¿verdad? Es que es prácticamente, bueno, no decir es imposible, ¿verdad? Pero es una tarea, vamos a decir, inmensa tratar de escribir un analizador sintáctico ascendente a mano. Es por eso, ¿verdad? Que... Ah, ok, el algoritmo es bastante eficiente. Eso es una ventaja. ¿Saben? Entonces, por eso es que utilizamos herramientas. Python es una herramienta que genera analizadores sintácticos ascendentes. ¿Cómo funciona? Y es importante entender, al menos en términos simples, cómo funciona un analizador sintáctico ascendente. Entonces vamos a traer la gramática otra vez. Acá. Ascendente. Aquí se me pone hacer. Recuerda que en el ascendente la idea básicamente es construir. Bueno,
voy a hacer una pregunta, o sea, basado en este analizador sintáctico descendente recursivo. Dijimos que el analizador sintáctico descendente o ascendente, al final de cuentas, es básicamente un PDA, o sea, un autómata de pila. En esta implementación, si esto es un analizador sintáctico descendente, ¿dónde está la pila? De recursión. Para hacer recursión, el compilador necesita una pila, lo que se llama la pila de llamada, en ese sentido. Entonces, no estamos utilizando nosotros una pila de manera explícita, ¿verdad? Pero estamos usando recursión, lo cual requiere el uso de una pila. Entonces ahí está la pila, vamos a decir, del autómata en ese sentido. ¿Saben? ¿Estamos claros ahí? Ok, entonces ahora sí, hablemos de análisis sintáctico ascendente. Entonces vamos a copiar la gramática original, puse por acá. Vamos a ver si tengo esta que está menos rayada. Entonces vamos a comenzar, fíjense bien, pues vamos a usar la misma. ¿Sí? Recuerden que aquí la idea es, vamos a ver cómo hacemos con esto. O sea, es partir de acá, básicamente. O sea, partimos de esta expresión y yo quiero llegar hasta, o sea, reducir todo eso hasta llegar símbolo inicial. ¿Sí? Es al revés. Mientras en el análisis sintáctico descendente vamos expandiendo, aquí vamos a ir reduciendo. ¿Sí? De hecho, el análisis sintáctico ascendente también se le llama análisis sintáctico por desplazamiento y reducción. Desplazamiento básicamente es, o sea, básicamente es avanzar con los topes. Y reducir es cada vez que encuentro, o sea, ya vamos a ver, un patrón, ¿sí?, que coincida con el lado derecho, fíjense bien, de una producción, lo cambio por el lado izquierdo, por eso se va reduciendo en ese sentido. Claro, hay todo un algoritmo, ¿verdad? Y no es el propósito aquí, ¿verdad? O sea, que le demos vuelta otra vez al algoritmo, ¿sabes? Lo vamos a hacer un poco, ¿cómo se llama? A fuerza bruta, en ese sentido. Entonces, fíjense bien, empezamos por la cadena. 4 más 5. Porque de hecho puedo, vamos a decir, aprovechar que ya hice el análisis, el descendente, o sea, el árbol, ¿verdad? Y decir, ok, voy a empezar, puedo empezar por donde yo quiera, ¿verdad? En este caso. Este número 10 es un número y aparece en el lado izquierdo. ¿Sí? Perdón, en el lado derecho. Y en el lado izquierdo tenemos una F. Entonces yo puedo cambiar esto. No lo voy a hacer como, lo voy a hacer como en la misma cadena. Por, ¿sí?, F en ese sentido. Luego puedo ir acá y decir, ah, ok, ¿sí?, tengo, ¿sí?, esto. También lo puedo reemplazar por F y esto me va quedando, ¿sí?, de esa manera. Hasta ahí no he reducido nada, simplemente he ido cambiando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya tengo ahora 4 más F. Claro, podemos pensar, lo que quiero buscar aquí es llegar a tener aquí, ¿verdad? O sea, E más T. Entonces esta F, bueno, voy a ir cambiando de un solo, que esto usualmente ahora se hace por paso. Es decir, aquí F, F más F, sí, por F. Luego, y esto lo voy a cambiar por T, o sea, tengo F acá, lo puedo cambiar por T, ¿sí?, más T. Claro, una de las cosas, por ejemplo, que el algoritmo tiene que decir es, por ejemplo, yo podría reemplazar esta T por E, pero eso no me va a llevar a nada, en ese sentido, ¿sabes? Claro, lo sé yo aquí, entonces no lo voy a hacer, solo esta T la voy a cambiar por E, y esto me va a quedar E más T, ¿sí?, por F. Igual, esta F no la voy a cambiar tampoco, la voy a dejar así. Entonces ahora sí, si ustedes se fijan, si voy a reducir, tengo este patrón, es E más T, y lo voy a cambiar por esto.
Entonces, esto me va a quedar como paréntesis E, paréntesis, asterisco F. Y ahora sí puedo hacer otra reducción, que es toda esta cadena. Y tengo acá F. ¿Sí? Entonces me va a quedar F, asterisco F. Entonces aquí voy a, de manera conveniente, voy a reemplazar esta F, la voy a reemplazar por T. Y eso me va a quedar T, asterisco F. Entonces ahora toda esta cadena yo la puedo reemplazar por T. Y T, esta T, yo la puedo reemplazar por E. Y ahí cumplí mi propósito. O sea, reduje la cadena, ¿sí?, al símbolo inicial. Claro, ustedes dirán, siempre lo hizo descendente. No, realmente, si ven el árbol, lo construí de abajo hacia arriba. Por eso se llama ascendente. No dibujé el árbol ni nada, pues, pero sí, o sea, si ustedes le van poniendo ¿cómo se llama? Las flechitas y todo, ¿sí?, llegan exactamente pueden llegar al mismo árbol. Mucho ojo, ¿verdad? O sea, como dije, ahí hay un montón de detalles que no vamos o sea, que no vamos a discutir aquí, y cómo decidimos, pues, o sea, qué voy a reemplazar, qué voy a reducir. Eso es parte del algoritmo, en ese sentido. ¿Sí? De hecho, hay varios, o sea, vamos a decir, varias versiones, o sea, de eso. De hecho, ahora esto se le llama ¿bien?, LR. ¿Ah? Se le llama LR, ¿verdad? Bueno, la L, la primera L, cuando hablamos de LL, en ese sentido. O sea, la primera L significa left y la segunda también. Solo que la primera es left, significa la entrada se lee de izquierda a derecha. Lo mismo acá, la entrada siempre se lee de izquierda a derecha. Ahora, la segunda letra, en el caso del descendente, significa, ¿cómo se llama? La derivación por la izquierda. Una derivación por la izquierda. Eso es un poco de teoría de la computación, ¿verdad? En ese sentido. Básicamente implica ahora, o sea, que a medida que vamos derivando, vamos reemplazando el símbolo más izquierdo, en ese sentido. Pero en el análisis sintáctico ascendente, ¿sí?, es la derivación más derecha. Siempre vamos a ir reemplazando el símbolo, o sea, el no terminal más derecho, en ese sentido. ¿Sí? Entonces, por eso se llama LR. Igual podemos hacer, o sea, el algoritmo, ¿verdad? O sea, con un look ahead, en ese sentido. Hay varias variantes, pero dependiendo de cada variante, obviamente es la capacidad para procesar gramática, ¿verdad? O sea, la variante, la más simple, ¿verdad?, es llamada SLR o LR simple, en ese sentido. ¿Sí? Este es el más débil, vamos, débil en el sentido, ahora que hay un montón de, o sea, es el que menos gramática soporta, en ese sentido. ¿Sí? Diga. Un poquito. Ok, aquí está la gramática, ¿verdad? ¿Sí? Es la misma que teníamos arriba, no le cambiamos nada, ¿verdad? O sea, para que estemos ahí claros. Ok, entonces vamos a decir, el primer algoritmo, vamos a decir, ascendente ahora es el SLR, es el que menos gramáticas soporta, y una ventaja es que el autómata obviamente es generado más pequeño, en ese sentido. Ahora, el más potente es el llamado LR canónico. Es el más complejo también. ¿Sí? Y genera una inmensa cantidad de estados, ¿verdad?, en el autómata, en ese sentido. En la práctica, el más utilizado es el llamado LALR, el look ahead. El look ahead ahí no es tanto por la entrada ahora, sino, ¿sabe?, a la hora de construir el autómata, en ese sentido. El LALR es un punto intermedio. ¿Sabe? No soporta tantas gramáticas como el LR canónico, pero es mucho más potente que el SLR y no genera tantos estados como el LR canónico. O sea, reduce una gran cantidad
estado en ese sentido. La herramienta que vamos a utilizar en este caso utiliza este método, LALR, en ese sentido. ¿Con qué problemas nos podemos topar? Bueno, si la gramática es ambigua, nos vamos a topar con conflictos. Y eso va a ser común, ¿verdad? O sea, si ustedes escribieron la gramática ambigua, o de repente no es ambigua, pero no la soporta la herramienta, o sea, en realidad sería el algoritmo, en este caso, el ALR, entonces van a topar con conflictos. Va a decir conflictos de shift reduce. Básicamente, ¿verdad? Es que llega, o sea, en cada estado, la idea aquí, ¿verdad? En cada estado, vamos a decir, de un analizador sintáctico LALR, hay dos cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Dice desplazar, cuando tiene un token, desplazar un token, o reducir. Reducir es básicamente lo que hicimos nosotros acá. Es agarrar un grupo, o sea, básicamente una cadena que usualmente va a estar en la pila y reducirla en ese sentido. En general eso debería ser determinístico. Ahora, o sea, en cada estado solo debería ser posible una de las dos acciones. Pero cuando se llega a un punto, o sea, en donde son posibles las dos acciones, entonces hay un conflicto. La herramienta tiene un método, si mal no recuerdo, siempre preferir, o sea, para resolver la ambigüedad en ese sentido, es siempre prefiere el shift, o sea, hacer desplazar en ese sentido, y no reducir. Es decir, tratar de hacer un match de la cadena más grande posible. No necesariamente esa es la mejor solución en ese sentido. Entonces nosotros también podemos afectar el comportamiento de la herramienta y decirle, bueno, obviamente dependiendo de la gramática que tengamos, o sea, cuál es el comportamiento adecuado, si desplazar o reducir. ¿Okay? Pues tengan bien en cuenta esto ahora porque son, seguro que son problemas con los que se van a topar a la hora de hacer una gramática. Si la gramática es ambigua, fijo, van a tener problemas de desplazamiento y reducción, shift reduce, ahora es lo que va a decir la herramienta. ¿Sí? Ok, ¿preguntas hasta ahí? Bueno, la ventaja, como dije, ¿verdad? Una página acá. Como dije, ¿verdad? De la herramienta, o sea, de Bison. El archivo de entrada de Bison, fíjense bien, es bastante parecido a Flex. Déjame ver si encuentro un archivo acá, para no estar, ya me cansé de estar escribiendo. La extensión que usualmente vamos a utilizar, fíjense bien, es .y. Y se parece bastante, o sea, la entrada, fíjense bien, a Flex, o sea, con llave, porcentaje llave, fíjense bien, ponemos código de C o de C++, en ese sentido. Por ahorita no se preocupen del código que está ahí, piensen en la estructura, en ese sentido. ¿Sí? Y la siguiente parte, fíjense bien, ustedes usualmente es la declaración de tokens. ¿Saben? Básicamente, fíjense bien, esos tokens, Python espera que ustedes los definan en otro lado. Python no va a hacer nada de token en ese sentido. Python es puro análisis sintáctico. Entonces, básicamente, ahora aquí yo le estoy diciendo que vamos a tener un token que se llama opadd. ¿Sí? Y aunque aquí ustedes ven un string que dice más, eso es nada más para, ¿cómo se llama? Para reflejar los errores. O sea, cuando diga, si se esperaba un operador más, va a imprimir ese string. No significa que eso es el lexema. Python no entiende nada de lexemas y ese tipo de cosas. Entonces, básicamente le estamos diciendo, estos son todos los tokens que yo voy a tener en mi gramática. Y yo me comprometo a definirlos en otro lado. Con flex, con lo que yo quiera. En ese sentido. Y igual que en flex, fíjense, porcentaje, y aquí comienza la gramática. Entonces, la sintaxis para introducir cada producción, ¿verdad? Este es el lado izquierdo, luego colocamos dos puntos y este es el lado derecho. Y termina con un punto y coma. El punto y coma no es parte de la gramática. Es parte sintáctica de Bison para decir, ahí termina la producción. ¿Sí? Entonces ahí tengo, o sea,
un símbolo que dice es input, que produce ahora es un statement list y un OPT semicolon. O sea, tiene dos símbolos, ¿verdad? En ese sentido. Y luego ahora OPT semicolon produce, ¿verdad? O sea, con dos puntos. Este ya es el token, ¿verdad? ¿Sí? Empty, aquí porcentaje empty. Pueden omitir el empty, ¿verdad? Pero es una forma explícita de decir null, no produce nada. Pero eso es optional. ¿Sí? Igual acepta ahora, usemos OR, para tener múltiples alternativas en ese sentido. Otra opción, ¿verdad? Es no usar el OR y poner dos veces esto, ¿verdad? O sea, es decir, en vez de usar el OR, simplemente ahora, o sea, paso la mano aquí. Produce. Y no olviden, o sea, acá yo me paso la mano. El punto y coma. Punto y coma y punto y coma. Y tendría que quitar este de acá. Ese sería pero es más compacto ahora usar el pipe, la barrita, es decir, en ese sentido. Cuando tenemos múltiples opciones en ese sentido. Si fijan, la sintaxis, vamos a decir, es ¿cómo se llama? Bastante simple en ese sentido. Ahora, bueno, lo realmente útil aquí, fíjense bien, es al igual que en Flex, ¿verdad? Nosotros podemos asociar acciones a los patrones, en ese sentido. Aquí también podemos asociar acciones, les llamamos acciones semánticas, en ese sentido, a cada producción. Y adicionalmente, fíjense bien, podemos, ¿cómo se llama? Asociar atributos a cada, ¿cómo se llama? A cada símbolo, ya sea terminal o no terminal. Realmente ahí es donde está la utilidad, vamos a decir, de la herramienta. No en el simple hecho de que me genere un analizador sintáctico nada más, sino que yo pueda asociar acciones. Básicamente estas acciones están al final para decir, bueno, cuando reduzca, o sea, esta producción, entonces ejecute esta asignación. Ahorita no se preocupe qué significa eso, dólar, dólar, dólar 1, dólar 2, o sea, un montón de dólares ahí. Pero, o sea, quiero que se vayan con la idea, pues a cada producción yo le puedo asociar una acción semántica. Y esa acción semántica es también código de C, o C++ en este caso, en ese sentido. ¿Sí? Entonces, sumar, de hecho, este es básicamente una especie de evaluador de expresiones. La idea es que cuando se suma, si ustedes se fijan, pues suma dos valores, aquí resta, aquí simplemente asigna, aquí multiplica, aquí valida, si ustedes se fijan, si el segundo operando, que sería este, es 0, genera un error y dice división por 0, en ese sentido. ¿Sí? Así de simple realmente vamos a decir eso. Escribir un analizador sintáctico en Bison. Preguntas hasta ahí. No se preocupen, como digo, o sea, no se entiende, ¿verdad? Un montón de cosas. Obviamente vamos a ir paso a paso a través de un ejemplo, así como hicimos en Flex. Pero sí, la idea es que entiendan, bueno, cómo se mete la gramática, vamos a hacer ahí. Y, o sea, pueden ver ustedes el principio. ¿Preguntas? Bueno, cerramos entonces ahí. ¿Sí? Nos vemos la próxima. Vamos a ver que no nos falle el video otra vez.